Como me lo han escuchado en otras ocasiones, la clave de la vida cristiana no es la adhesión a un culto religioso y cumplir con las obligaciones de un culto religioso, sino que la clave de la vida cristiana es una manera de vivir la vida, una calidad de existencia. Y una calidad de existencia que no sucede los domingos a las 10 de la mañana, sino una calidad de existencia que debe suceder todos los días, a todas las horas, atravesando todo nuestro ser. Y atravesando todo nuestro ser, particularmente en aquello que para los primeros cristianos se manifestaba fundamentalmente en la siguiente frase: tener un mismo pensar y un mismo sentir. Eso se decía en griego haciendo alusión a dos hermosas palabras: un mismo nous y un mismo cardia, es decir, un mismo entendimiento, el nous, y un mismo cardia, un mismo corazón. Y ese entendimiento y ese corazón no hablan únicamente de que nos ponemos de acuerdo en algo, con lo que nos cuesta a los seres humanos ponernos de acuerdo en algo, y más en una época en que pareciera que el valor es todo lo contrario. Ustedes se han dado cuenta de todo lo que sobrevalora nuestro mundo actual, la discordia, de cómo se aplaude el hecho de que tú pienses distinto, seas distinto, opines distinto. Todo eso se aplaude. Uy, qué genial eres porque eres diferente. Y qué estúpido eres porque eres igual. Por eso tanto miedo de la gente, sobre todo de los jóvenes, a comportarse de acuerdo a unos valores, porque tienen miedo de ser como dice Dios, o de ser como dice la fe, o de ser obedientes a sus familias, u obedientes a una manera de vivir del bien común en un país. No, mientras más raros seamos, mientras más extraños nos vistamos, mientras más estrafalarios seamos, parece que somos más auténticos. Porque lo que está de moda no es el acuerdo, sino el desacuerdo. Lo que está de moda no es la consonancia, sino la disonancia. Y sin embargo, la vida cristiana es un mismo pensar y un mismo sentir. Compartir el entendimiento, el nous, es decir, la manera de ver las cosas, y compartir un mismo cardia, una misma forma de vivir interiormente las cosas. Pero ese nous y ese cardia, ese pensar y ese sentir, no es un pensar y un sentir simplemente de apetitos humanos o de pasiones humanas, sino que es el pensar y el sentir de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es el pensar y el sentir de Dios? Lo sabemos porque lo hemos visto, lo hemos oído y lo hemos tocado. La primera carta del apóstol San Juan comienza con unas palabras muy bellas. El prólogo de esa primera carta del apóstol San Juan dice: lo que hemos visto y oído, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado con nuestras manos, eso es lo que nosotros anunciamos. Al Dios invisible, sublime y lleno de majestad, al Dios infinito y siempre eterno, a quien el ojo humano nunca había podido contemplar, nosotros lo hemos visto y oído, lo hemos tocado y lo hemos palpado en Jesucristo. Hemos contemplado esa preciosa vida humana de Jesucristo. Y nosotros ahora sabemos cómo piensa Dios y cómo siente Dios, porque hemos visto el pensar de Dios y el sentir de Dios, su nous y su cardia, su entendimiento y su corazón, los hemos visto en la bellísima persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ser discípulos es imitar a Jesucristo, seguirlo a Él en todo. Hace más o menos unos 50, 60 años, la expresión imitación de Cristo estaba grabada de alguna manera
en la piedad cristiana. Tanto es así que existía un bello opúsculo que creo que hoy lamentablemente es desconocido para muchos cristianos, un bello opúsculo que se llamaba La Imitación de Cristo. También se le conoce por el nombre de su autor, Tomás de Kempis, y muchas personas se referían a ese librito como el Kempis. El Kempis, La Imitación de Cristo, era un librito de esos de los que uno lee cada día una paginita, en el cual el autor intentaba enseñarte a vivir imitando a Jesucristo. Luego, la palabra imitación, que parecía como demasiado voluntarista, soy yo el que empiezo como a imitar gestos, a imitar actitudes, a imitar formas de vivir. Esa palabra imitación dio paso a una palabra mucho más evangélica, que es la que se utiliza normalmente en los santos evangelios: el seguimiento. A Jesucristo quizá no se trata tanto de imitarlo como quien hace los mismos gestos, y tiene las mismas actitudes porque las copia a fuerza de su decisión personal, sino que a Jesucristo se trata de seguirlo como el discípulo que quiere escuchar en todo a su maestro, aprender en todo de su maestro y seguir por completo los pasos de su maestro. Y eso es lo que, con el privilegio de tener en estos domingos al Evangelio de San Marcos, estamos aprendiendo. Un discípulo es aquel que descubre que el verdadero problema de su vida lo lleva puesto, que el verdadero lobo de su vida, ese lobo que se come la humanidad y que destruye al ser humano arruinándolo, lo lleva en su interior, y que es de dentro del corazón del hombre de donde salen todas las maldades que destruyen al hombre, y que destruyéndole a él, destruyendo a la persona, destruyen todo lo que hay alrededor y destruyen incluso, como lo estamos viendo hoy, al mismo mundo entero, a esta misma creación que Dios nos regaló para que la cuidáramos y no para que la extinguiéramos, como lo estamos haciendo casi que sin ningún complejo de culpa. Dios nos dio este país precioso, con personas maravillosas, y sin embargo, ¿de dónde sale tanta violencia? ¿De dónde sale tanta agresión? ¿De dónde sale tanta rabia y tanta delincuencia y tanta criminalidad y tanta capacidad de poner odio y resentimiento en los corazones de tantas personas? ¿De dónde salen tantas familias divididas, tantos jóvenes malogrados, tantas niñas, niños y niñas desde muy temprano en sus vidas, con la vida llena de lágrimas y a veces terriblemente destrozada? Y todo eso, nos dice el Jesús de San Marcos, sale de dentro del corazón del hombre. Por eso es necesario abrir los oídos, el alma, la vida, efetá, nos decía Jesús, a Dios, para que sea Dios el que nos cambie por dentro, porque el único que tiene la capacidad de vencer al mal es Dios. El único que es más fuerte que la maldad es Dios. Y por eso la clave de la vida cristiana es abrir el corazón, efetá, abrir la vida a otra manera de vivir, que es la manera de vivir a Dios, y pedirle a Dios que penetre en nosotros, y que penetrando en nosotros nos enseñe a vivir de otra manera. ¿De cuál otra manera?, le preguntamos a Jesús, y Jesús nos responde que negándonos a nosotros mismos, cargando con la cruz y siguiéndolo a Él, que es al que verdaderamente hay que seguir, no siguiendo otras ideas, ni otras maneras de pensar, ni otros criterios, ni otras actitudes, ni otros líderes, ni otros influenciadores, porque todo lo demás te extravía, sino siguiendo realmente aquel que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. ¿Y qué hay que hacer entonces para llevar una vida de negación de sí mismo, de cargar con la cruz y de ir detrás de Jesús? Aprender a vivir siendo servidores, aprender a vivir llevando una vida como la de un pequeño niño criadito, es decir, siervito, que se dedica
a atender y a cuidar a los demás con corazón inocente y puro. Y ahí terminábamos el domingo pasado, con el ejemplo de que la vida de un cristiano es la vida de un niño servidor, de un niñito inocente y puro, puesto al servicio de los demás y que no pretende ocupar ningún lugar, sino el lugar de quien está en medio de nosotros como el que sirve. Hoy, en este hermoso domingo que estamos compartiendo, las lecturas nos llevan a dos realidades que quisiera que nosotros pudiéramos reflexionar un momentito. La primera, lo que podríamos llamar la revolución del pensamiento, y la otra, las actitudes hacia afuera, hacia adentro y hacia sí mismo. Serían como las claves de la meditación de las lecturas que hoy hemos contemplado. La primera, la revolución del pensamiento. Les voy a decir una cosa que va a sonar muy rara. La mayoría de todos los discursos que hay en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, la mayoría de todos los discursos panfletarios e ideológicos señalan que el problema de Colombia es la pobreza. Y que si arregláramos la pobreza, este país sería maravilloso. Somos un país violento porque hay pobres, hay droga porque hay pobres, hay delincuencia porque hay pobres, hay primera línea porque hay pobres, destruyen el Transmilenio porque hay pobres, hay injusticia porque hay pobres, hay todo lo que hay ampones, atracadores, te matan por un celular o por un carro porque hay pobres. El problema del mundo son los pobres, y si solo hubieran ricos, el mundo sería fantástico. En el fondo te están diciendo eso. Y en el fondo nos lo tragamos todos. Nos tragamos con papas a la francesa esa manera de ver la realidad. De que todo el problema del mundo es la pobreza y todo se arreglaría con riqueza. Primero que todo, les pregunto si los países ricos ya están arreglados. Si allí no hay suicidio, ni depresión, ni ansiedad. Creo que los datos del mundo son alarmantes en aquellos países que se supone son los dueños de la felicidad. Pero lo segundo, fíjense bien, el problema de Colombia no es la pobreza. El problema de Colombia es que la gente quiere ser rica. Y como la gente quiere ser rica, entonces narcotraficamos, delinquimos, vacunamos, extorsionamos, robamos un celular, robamos unos tenis, robamos un carro. Armamos un grupo para atentar contra lo que sea. Salimos a protestar a la calle a cambio de 50,000 tristes pesos. Bloqueamos una calle porque nos están dando algo, para conseguir algo, para alcanzar algo. Todas las declaraciones que paga FECODE en las páginas de los periódicos jamás piden algo para los niños, siempre piden plata para ellos. Y todo el problema de ellos es plata. Todos los que salen a protestar en este país no están pidiendo ni justicia, ni paz, ni equidad. Piden dinero, porque el objetivo es dinero. Denme dinero a cambio de nada. Denme dinero por el solo hecho de existir, porque el dinero es la felicidad. Y somos infelices porque no tenemos dinero. Y entonces llega el apóstol Santiago y te dice: ahora ustedes, los que les gusta la riqueza, lloren y lamentense, porque lo que les ha tocado es una desgracia. La riqueza de ustedes está corrompida y sus vestidos están llenos de polilla. El oro y la plata que a ustedes tanto les gusta están llenos de herrumbre, y esa herrumbre es el testimonio contra ustedes y devorará su carne como si fuera el fuego. Han amontonado riqueza cuando había llegado la hora final en que había que hacer las cosas distintas. Todo el jornal que no le han pagado justamente a los obreros que cosechan sus campos está gritando contra ustedes. Y los gritos de los cosechadores han llegado hasta los oídos de Dios. Han vivido en este mundo con lujos y entregados a los placeres. Se han cebado para el día
de la matanza. No son palabras mías, son del apóstol Santiago. Impresionantes. Cuenta la historia que cuando murió Alejandro Magno, hizo que sus funerales se celebraran con el cuerpo de él totalmente desnudo. Ustedes saben que Alejandro murió muy joven, alrededor de los 30 años. Sus generales eran sus grandes amigos de infancia y adolescencia, y él quería dejarles a esos amigos que heredarían el imperio griego, el imperio alejandrino, les quería dejar una última y gran lección. Sí, a lo largo de la vida les había dado grandes lecciones, lecciones de valentía y de coraje y de estrategia militar y de ambición, sobre todo de ambición. Cuenta la historia que cuando llegó al río Indo, ya en el extremo del territorio de la India, Alejandro se echó a llorar porque ya no había más tierra para conquistar. Y quiso dejar a sus amigos generales de su ejército la última lección. Hizo que los funerales se celebraran con su cuerpo totalmente desnudo, para recordarles que uno no se lleva nada de este mundo. Nada. Os habéis cebado, dice Santiago, para el día de la matanza. El problema del mundo no es la pobreza, todo lo contrario. El evangelio te invita a ser pobre. Ser pobre no significa no tener dónde dormir, o no tener qué comer, o no tener con qué estudiar. Eso no, eso es distinto. Eso es inequidad o miseria. Ser pobre significa tener un corazón que no se solaza en la riqueza, que su alegría y su felicidad no proviene de lo que posee, sino de lo que es, que tiene capacidad de solidaridad, que tiene sentimientos de compasión y de compartir, que tiene la capacidad de servicio y de entrega, y que no atesora los bienes materiales, sino que los usa en su justa medida. Miren que el lenguaje es sabio. A las cosas materiales las llamamos bienes. ¿Por qué? Porque son buenos, porque las cosas no son malas. El problema es para qué las usas. Y los bienes no fueron hechos para atesorarlos, sino para usarlos y para usarlos en bien de todos. El problema de la riqueza es que convierte los bienes en ídolo, los convierte en una realidad absoluta, y donde debería estar Dios y debería estar el amor, se ponen las cosas. Un ejemplo lamentable de la vida cotidiana. En muchas familias hacen más esfuerzo en tener cosas y que no falte nada, que en dialogar, amarse, perdonarse, reconciliarse y estar juntos los unos con los otros, como si el ancho de banda y el PlayStation fueran suficientes para hacer felices a los niños. La primera lección hoy entonces nos las da la carta del apóstol Santiago. Y la segunda nos las da Jesús. Para ser discípulos, 3 actitudes. La actitud hacia los de fuera, la actitud hacia los de dentro y la actitud hacia sí mismo. Este texto de hoy es lo que llamamos, cuando estudiamos los evangelios, y en particular un evangelio como Marcos, es lo que llamamos una colección de logia Christi, es decir, de frases sueltas de Jesús. El evangelio de Marcos es el evangelio más antiguo. Se calcula que es aproximadamente del año 70 de nuestra era. El evangelio de Mateo sería más o menos del año 80, el evangelio de Lucas en esa década entre el 80 y el 90, y el evangelio de Juan a final del siglo I, aproximadamente entre el 90 y el año 100, cuando va a terminar de ser escrito con su apéndice, el capítulo 21, el evangelio según San Juan. Siendo el evangelio de Marcos el evangelio más primitivo, el primero de todos, alguna de sus secciones todavía no está tan compuesta, tan sinfónicamente compuesta
como luego lo vamos a encontrar en Mateo o en Lucas o en Juan. Y algunos de los apartes del Evangelio de Marcos son recuerdos de los cristianos de frases que decía Jesús. Eso es lo que nosotros llamamos logia, palabras Christi, de Cristo, palabras de Cristo. Y hoy justamente tenemos una unidad literaria con unas afirmaciones de Cristo que aparentemente son independientes las unas de las otras. Y lo son. Una es una escena que tiene que ver con unos que estaban echando demonios y que no eran del grupo. Otra es una advertencia que hace Jesús acerca de cómo hay que tratar a los pequeños. Y tercero, son unas frases que dice Jesús acerca de uno mismo, de la vida de uno mismo. Pero ya que el evangelista Marcos nos las ha concentrado en una perícopa, es decir, en un fragmento del evangelio, nosotros hoy lo vamos a mirar como las actitudes que tiene que tener el discípulo hacia los de afuera, hacia los de adentro y hacia sí mismo. ¿Cuál es la actitud hacia los de afuera? La acogida, la aceptación y la tolerancia. Eso mismo es lo que nos dice la primera lectura que proclamábamos del libro de los Números. Los grupos humanos tenemos una tendencia interior, y esa tendencia interior lo tiene hasta un grupo de 5 amigos de colegio. Y ese grupo de 5 amigos de colegio tarde o temprano se siente mejor que los demás. Una de las cosas que a veces hace sufrir a niños, incluso a niños pequeños o a niñas pequeñas, en eso a veces las niñas pueden ser un poquito más crueles que su versión masculina, es que el grupo de 5 niñas se junta a jugar en el recreo y cuando llega otra niña y quiere entrar, tú no eres del grupo. Y la pobre niña se siente súper marginada. Después viene la mamá, que a la niña le están haciendo bullying, que esto, que lo otro, muy bien, todo eso, ya. Eso es el siglo XXI, que todo se arma un problema cuando nos metemos los adultos. Porque normalmente eso se conversa con los niños y ya abren la puerta y la niña puede entrar. Pero si ustedes se fijan bien, es como un automático que tienen los grupos humanos. Uno llega y entra a una comunidad así como de oración que se llama el Cordero Redentor. No existe, entonces tranquilos, me la estoy inventando para no ofender sentimientos. Y uno entra a los del Cordero Redentor y los del Cordero Redentor nos sentimos mejor que los de Mamá María. Porque los de Mamá María rezan menos bien que nosotros. En cambio nosotros los del Cordero Redentor rezamos mejor. Los del Cordero Redentor tenemos mejor padre predicador. Los del Cordero Redentor hacemos unos retiros que estos sí sirven. No como esos otros, porque esto sí lloró todo el mundo. El drogadicto dejó la droga. El que tenía otra mujer dejó todas las otras mujeres y se fue con uno. No, eso no era otra cosa. Es que a veces se me traban las ideas, ¿no? Entonces, porque nosotros los del Cordero Redentor sí seguimos a pie de letra lo que manda el Papa Francisco. Y entonces somos más cuadriculados que la cuadrícula de la cuadrícula del cuadrículo. Ese grupismo, nos dice Jesús, así no soy yo. El que no está contra nosotros, con nosotros está. No se lo impidan. Pero es que no es del grupo, va a decir Juan. En la versión que hemos leído hoy lo dice solo una vez, pero hay varios códices, es decir, son los textos que están en cuero, los encontrados antiquísimos. Ustedes saben que una de las cosas bellísimas de la Sagrada Escritura es que se conservan manuscritos antiquísimos del siglo I y siglo II. Muchos códices hacen la afirmación 2 veces como para ratificar. Es que no es del grupo, se lo hemos querido impedir porque no es del grupo. ¿Y cuál es el valor absoluto para Jesús? ¿El grupo? No, el valor absoluto para Jesús es Jesús. Es decir, es Dios. Por lo tanto, la actitud del cristiano no es la cerrazón ante el otro. La actitud del cristiano no es el distinguirnos del otro porque el otro habla diferente o cree diferente o dice diferente y nosotros somos mejores.
La actitud del cristiano es el seguimiento de Jesús. El absoluto es Jesús. Y ante los demás se necesita acogida, aceptación y tolerancia. Lo cual no significa que tengan la razón en todo, pero sí significa que nuestra actitud no es la del rechazo y la marginación. El cristiano no dice contigo no me meto porque tú eres diferente, sino todo lo contrario, a ti te abro la puerta porque tú también eres hijo de Dios. Y tú también lo estás buscando. Y tú también quieres expulsar demonios aunque todavía no sepas bien cómo hacerlo. Nuestra labor es mucho más de abrir nuestro corazón y nuestra iglesia al mundo. El gran ejemplo que nos han dejado los papas del Concilio Vaticano hasta acá ha sido justamente su capacidad de dialogar con un mundo que sí, que muchas veces es injusto, agresivo e incluso podríamos decir perseguidor. Leía en otra ocasión un artículo de un no creyente en la BBC que decía que le llamaba la atención cómo la iglesia más perseguida, la religión más perseguida del mundo era el catolicismo. Y quien escribiera un no creyente. Y en gran medida por una razón, porque no solemos devolver la bofetada. Vete tú si te metes con Mahoma a ver qué te pasa. Pero en cambio, el cristiano tiene otra manera de ser. Y esa manera de ser nos la deja Jesús. Pregúntate hoy a quién le tienes que abrir la puerta. Ese pariente que piensa distinto y a quien si le quieres llegar por la cuadrícula no le vas a llegar, porque a lo mejor no lo logras llevar al grupo de oración del Divino Cordero. Pero a lo mejor lo puedes llevar a reconocer la luz interior que habita en su corazón. ¿Cuál es ese de fuera a quien vale la pena hacer sentir que puede pertenecer al grupo, así no pertenezca al grupo? En vez de diferenciarlo y decir, tú no hablas como nosotros, tú no eres como nosotros, tú no sientes como nosotros. A ver, allá. Sino que podamos abrir la vida y recibir. Porque esa es la enseñanza que nos ha dejado Jesús para los de fuera. ¿Y cuál es la enseñanza que nos ha dejado Jesús para los de dentro? Que no los escandalicemos. La palabra escándalo es una palabra que en español significa lo que no quiere decir en el Evangelio, pero es la traducción literal de lo que dice el Evangelio. La palabra escándalo, gastada en el español a lo largo de los años, significa más o menos lo siguiente. ¡Ah! Eso es el escándalo, ¿no? ¡Ah! Uno se escandaliza. ¿Cómo así? ¡Ay, qué horror! No. Entonces, cuando uno oye escándalo, lo que se imagina es eso, que Jesús está diciendo eso. No, escándalo a pie de letra significa lo siguiente. Perdónenme que les voy a payasear un momentico. Escándalo a pie de letra es esto. Ya entendieron, muy bien. Escándalo es poner un obstáculo, hacer zancadilla. Eso es el escándalo. ¿Qué pasa hacia adentro del grupo, hacia adentro de la comunidad? Hacia adentro de la comunidad la gente es frágil, la gente es vulnerable. Todos somos frágiles y vulnerables. Ninguno de nosotros tiene una fe a prueba de todo y lo sabemos. No tenemos una fe a prueba de adolescencia. No tenemos una fe a prueba de ideas raras. No tenemos una fe a prueba del libro que leímos o que nos contaron. No tenemos una fe a prueba del profesor agnóstico de la universidad. No tenemos una fe a prueba de amigos o amigas que nos presionan. No tenemos una fe a prueba de dolores, de enfermedades, de muertes, de pérdidas, de sufrimientos, de angustias, de reveses, de deudas. No tenemos una fe a prueba de despedidas, de adioses, de fracasos o de derrotas, de dudas o de ansiedades. Nadie tiene una fe a prueba de todo. Y porque todos somos frágiles y pequeños,
Por eso Jesús nos dice que no nos podemos poner zancadilla. ¿Y qué es poner zancadilla? El mal ejemplo. Eso es una zancadilla. Yo ya perdí la cuenta de cuántos muchachos me dicen: Juan Jaime, pero ¿cómo hago para creer en Dios si mi mamá, mi tía, mi abuela no hace sino rezar rosarios, ir a misa, pero después en la casa grita, me dice, me trata? Y eso a un jovencito, a una jovencita le escandaliza. ¿Cómo hacer para creer en Dios si el gran curita que aparecía tan santo y que llevaba los grupos y los retiros del divino Cordero termina con la cordera metido en el corderísimo? ¿Cuánto daño hace un sacerdote incoherente? ¿Cuánto daño hace una persona que te hablaba de Dios tan santamente? Ese señor que daba las charlas tan bellas de cómo amar a la pareja y se consiguió la otra, la querida, la moza, la remoza y la sucursal. La gran zancadilla y el gran tropiezo de la vida nos lo ponemos los unos a los otros. Y nos los ponemos los unos a los otros cuando no vivimos con coherencia. Cierto, somos pecadores y somos débiles y estamos llenos de fragilidades, pero debemos recordar siempre que quien está a mi lado, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mis compañeros, mis amigos, mis amigas, tienen una fe frágil. Y si lo que contemplan en mí es incoherencia y deslealtad, les voy a poner una zancadilla y van a tropezar. Y para eso, tercero, se necesita la actitud que yo tengo que tener hacia mí. ¿De qué te sirve entrar con los dos ojos en la gehenna, o con los dos pies en la gehenna, o con los dos brazos en la gehenna, si en la gehenna lo único que vas a encontrar es fuego, angustia y sufrimiento? Esta versión, que es para la proclamación dominical, traduce infierno, pero esa no es la palabra que utiliza Marcos en el Evangelio. Marcos utiliza la palabra gehenna. Gehenna es el botadero de basura de Jerusalén. Esa era la gehenna, el botadero de basura de Jerusalén. Ahora, ¿cómo es que se llama el de acá de Bogotá? Ese Doña Juana. El Doña Juana de Jerusalén era la gehenna. Y evidentemente, ¿qué era lo que pasaba? Que continuamente estaba ardiendo. Era un fuego continuo, porque allá se llevaba todos los desperdicios y toda la basura de la ciudad. Y evidentemente Jerusalén para la época era una ciudad grande, significativa. Así que era un fuego siempre ardiente. Por lo tanto, Jesús te dice: si tú te das cuenta que tu ojo no te hace bien, que tu mano no te hace bien, que tu pie no te hace bien, quítatelo. Es preferible estar tuerto o manco o cojo, pero entrar en la vida, entrar en el reino de Dios, caminar por los senderos de justicia, que arruinar tu vida y tirarla al basurero. Cuando pone la palabra infierno, pareciera que estamos hablando del final de los tiempos. Entonces uno tiene mucho tiempo. Hombre, yo tengo apenas tengo 18 años, todavía la puedo embarrar como 40 años y ya después llamo a un cura, me arrepiento y ya, y directo al cielo. No, Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de que tú hoy puedes tirar tu vida a la basura. Y muchos seres humanos tiran su vida a la basura por no cortar eso de su vida que les está haciendo daño. El ejemplo es con el ojo, con la mano, con el pie. Pero pregúntate, ¿qué parte de tu vida no te conviene y no la has sido capaz de cortar? Y llegó la hora de cortarla, porque es preferible entrar en la vida sin eso que seguir caminando de frente hacia el basurero, donde todo se quema, donde todo es angustia y donde todo es sufrimiento. Fíjense bien y verán que la gente camina feliz y contenta, con dos ojos, con dos brazos, con dos piernas, directo al basurero. Y les fascina su basurero.
y montones de personas viven en el basurero. Un basurero donde hay ansiedad, sufrimiento y enorme tristeza. Vidas arruinadas por montón. Hay algo que hay que cortar, hay algo que hay que dejar y hay algo de lo que hay que desposeerse para poder entrar en la vida. Con los de fuera, la apertura. Con los de dentro, la coherencia. Y con uno mismo, la valentía.